pero no somos de quejarnos, así que vamos a trabajar, vamos a hacer de este día que valga la pena. Yo inclusive la clase de hoy le iba a dar la otra profesora y está haciendo unos estudios y imposible que viniera. Así que acá estamos. Ya me acosté tarde. Hubo tan biónica en el ante la arena, imagínense. Ay, sí, tengo unos amigos que fueron. ¿Cómo estuvo? Impresionante, impresionante. ¿En serio? No te vas a arrepentir. Va, te vas a volver loca. Yo lo sigo desde el 2012. Imagínate. 2011. Sí. Yo trabajaba justo en Buenos Aires en esa época y me cortaba el pelo en la misma peluquería que Chano. A veces nos cruzábamos. Desde el primer disco, que por suerte lo siguen tocando. Bueno, ¿intentaron hacer algo del ejercicio? No. Yo, profe, intenté, Sí. pero sí, lo que no entendí son pero no lo entendí, son los ajustes de los coeficientes para los sueldos. A los sueldos. Sí, es lo que más cuesta entrar Ah, hasta que vas a ver que cuando hagamos el ejercicio 2 y 3 porque la letra, casi toda la letra es lineal y cuando llegamos ahí, en todos los ejercicios, esto tiene como un doble no, tiene tres fuentes de lugares, en un lugar habla de una cosa, en otro lugar habla de otra, y sí, no es tan que uno agarra como en los demás temas, que los va viendo de a uno y los entiende y casi como que no hay complicación. Esto, yo no digo que haya complicación, pero que no es tan lineal, no es tan lineal. Y que tiene algún vericueto, hasta después que van a ver que, créanme, llegamos hasta acá, ¿se acuerdan? Vamos a... y otra cosa que me pasó que tengo unas pequeñas diferencias en los montos, pero eso se ve que son por los decimales. No debería. Sí, pero no sé, hago la multiplicación aparte de todo y me da diferencia, no sé, póngale 20 pesos, 15 pesos. No pueden. A ver, ¿en qué valor? Ya le digo. ¿En qué parte? Por ejemplo, el total de las ventas del segundo semestre me da 4.596.930. Creo que le da diferente. A ver, Sí, 9.47 le daba, a mí me da 9.30. no, pero, Ahí. Y ya de ahí bueno, me arrastra no, todo pero, diferente. claro, pero el precio acá tenés 61,29. Sí, sí, tengo todo igual. Está, pero, a ver, O tú, sea, tengo referenciada tengo bueno, acá, referenciada la I13. no, es H13. Va la H13, perdón. Y en el H13 tengo 1,02154.
Sí, pero ¿lo escribiste o, o hiciste la fórmula? Hice la fórmula al lado y en ese casillero puse 1,02154 para ver si me daba exacto. No, no, pero, porque mirá, si yo acá agrego decimales, siguen apareciendo. Esto que tenés después de acá del 54 son los 20 pesos de diferencia. Mirá, yo voy a poner 1,02154 y mira cuánto me da. ¿Viste que cambia el valor? Acá tengo 1,496,930. O sea que acá no es lo mismo. O sea, vos calculaste 1 más 8,9, hiciste el cálculo así. Espere que lo miro. O sea, acá tenés, No, yo lo que hice fue en la celda de al lado hice la fórmula y en la celda de H13 puse solo el valor para ver si me daba igual al de usted, no, pero no, no me da. no, acá tenés que poner 1 más H12, que es la tasa, elevado a la 312 o 0,25. Acá en vez de esto podemos poner, que es lo mismo que poner, ¿no? Un cuarto de 0,25. Haz una cosa, vos podés exponer, dejo de exponer y exponer el tuyo, y lo vemos. ¿Viste en la flechita? Compartir pantalla y exponer tu... Porque está bueno que te quede al... porque si estás haciendo algo mal lo vas a repetir. Natalia, hola. Ya comparto, profe. Bien. Si yo le pongo ¿me escucha ahí? Sí. Sí, perfecto. Si Hace yo una le cosa. pongo si yo le pongo la celda de la fórmula, me da mucho más. Es como que se la tengo que escribir al lado para que me dé igual. No, pero pará. Parate en G13. 1 más H12. Eso es lo que tenés que poner acá. Lo que está en G12, Claro, correlo. pero si yo le pongo acá G, No, 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 no. acá, yo le pongo G para que me referencie esta, me da 4596,947, me da más. No te da lo mismo que a mí. Ah, yo pensé que 930 me daba con la otra sola. Está, me mareé yo entonces. ¿930 le da a usted? A mí me da 4596,947. Está, entonces yo estaba medio porque si le pongo, ay no.
A ver, lo que está en G12 tenés que ponerlo en... Sí. Lo que Si yo tenés le en pongo Excel, H13, claro, si yo le ponía igual clavado para que me diera y me daba 930. Claro, tengo que cambiarle esa referencia. no, en realidad tenés que agarrar el valor de Esto G12. escribirlo acá. Exacto. Sí, sí, sí. Está, ya lo hago. Bien. Lo que le proponía yo era borrar la parte de sueldos y volverla a pensar desde cero. Ver acá lo del sueldo, el ajuste de salarios. El tema es así. Estos tres componentes que están acá son los tres componentes. Profe, no estamos viendo. Ah, tenés razón. Ya que estaba mirando el archivo. Borré todo lo de sueldos y les decía que estos tres componentes que están acá es lo que dice la letra, que son los tres componentes del ajuste salarial. Primero le vamos a proyectar 6 meses de inflación futura, 6 meses de proyección de inflación. Entonces, en mi letra, ¿dónde tengo 6 meses de inflación? Del 2015 para el segundo semestre. Justo como el ajuste es en julio, tengo que, en la celda que recién hablabas vos, en la H14, porque es la que está abajo de H13, tengo 6 meses de inflación del 2015. Esto acá, 4,33, 4,355, y ya lo tengo calculado como índice, porque esto sería en todos, porque son coeficientes, tengo que sumarle uno para poderlos multiplicar y poder hallar. Entonces, el segundo componente es, decime cuánto en el ajuste anterior, cuánto pensaste que iba a ser la inflación, y el ajuste de la letra dice que habían calculado 3,9 de inflación en el informe, en el ajuste anterior. Y la letra, en la hoja 4 dice que la inflación real del primer semestre fue de 3,67. Entonces, si fueran ustedes las que fueran a cobrar sueldos, el mes pasado, en el ajuste de enero, te ajustaron el sueldo en 3,09 y la inflación del año fue 3,07. ¿Vos querés que te ajusten por esa diferencia? Querrías, ¿no? Porque hay Sí. inflación que no te la tomaron en cuenta y que la tendrían que haber tomado en cuenta. Entonces, ese ajuste es lo que se pone acá. Entonces, esto es uno más la inflación que hubo, la real, menos la proyectada. Y ahí va a haber un medio punto, 0,8 de inflación por el ajuste anterior. Es decir, hay casi un 1% de sueldo que yo te lo tendría que haber ajustado en enero y no te lo ajusté. Y después hay un concepto de recuperación salarial. El gremio acordó en el consejo, en el acuerdo de salarios, que además del sueldo se ajustara en un 0,015, un 1,5%. Tengo que ponerle el más adelante para que quede. Entonces, estos son los tres componentes, esto, por esto, por esto, por eso los 3,1, porque miren si yo acá no hubiera puesto el 1, perdón, acá menos 1, 8,14, menos 1. Acá me daría
Acá sería solamente la diferencia, esto menos esto y esto menos uno. Y acá pondríamos solo el ajuste. ¿Se dan cuenta que si yo pongo este valor, voy a agregar acá decimales, me queda un número que tiene 6 ceros, porque me queda 0,04, 0,09, 0, o sea, por cómo son los números cuando son porcentuales, yo tengo que utilizar índices. Y para utilizar índices o coeficientes, lo que estoy haciendo es ponerle el uno adelante, porque si no, se me licúa, queda un número chiquitito. Esto quedaría, imagínense, uno, o sea, 0,6 ceros o 5 ceros, y la sexta cifra es un 3,78889916. Entonces, lamentablemente, me toca acordar que cuando estoy trabajando con coeficientes, tengo que usar un uno adelante, porque si no, los ajustes se diluyen y no habría nunca un porcentaje para ajustar los sueldos. Bueno, y ahora me lo está redondeando, pero... Entonces, esto en porcentajes es un 6,5. Como los sueldos eran de 175.000, acá lo que hago es este sueldo por ese coeficiente, me quedan que los sueldos ahora pasan a ser 186.436. En el segundo aumento, 6 meses de inflación en enero, yo estoy trabajando hoy, 1 de julio del 2015. No sé cómo va a ser la inflación, pero mi mejor dato me dice que la inflación está pensada que va a ser del 12%. Entonces, hoy yo voy a trabajar y voy a poner el 5,8. Acá siempre se pone 1. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuál fue la inflación que yo sumé? Pusimos esta, siendo análogos como proyectada esta. ¿Y se acuerdan que es 1 más la inflación real del ajuste anterior menos inflación proyectada ajuste anterior? Esa sería como, voy a poner una comita para que quede escrito. ¿Entienden que esto es lo que, la fórmula sería eso? 1 más la inflación real en el ajuste anterior menos 1 la proyectada. En el ejercicio anterior, en el ajuste anterior, era 3,67, que fue la real, menos 3,09, que había sido la proyectada. Entonces tengo medio punto, 58. Ahora, ¿tengo posibilidad de tener una estimación de la real? No, no hay real, todavía no llegué. Falta dentro de 6 meses. Entonces, siempre acá el valor va a ser 1, porque no tengo mejor estimación que esta para proyectada. Y si tuviera una mejor como real, pondría esa real como proyectada. Y en mis papeles de trabajo o en los supuestos que le escribiría al banco le pondría, para la estimación de la información de salario, utilizaría, no sé, por ejemplo, que no tuviera dato de inflación acá. Yo diría, uso el mismo dato que el informe de que sí tengo. Es mi mejor estimación. Pero como tengo un dato de inflación para el año 2016, uso la estimación que tengo del 2016. Y en el acuerdo de salarios del año, sí ya fijé, ya se fijó un valor de 1,2%. Entonces, como acá multipliqué los tres valores, acá también, y tengo que el aumento de enero del 2016 va a ser de este valor por el sueldo anterior, me está quedando
en 199.673. Entonces, en julio los sueldos empezaron a valer 186.000 y en enero 199. Entonces, vengo acá a recordarme cómo eran los meses. Acá tengo julio, agosto, septiembre, acá tengo octubre, noviembre, acá enero, febrero y acá abril a junio. Entonces, a la hora de proyectar, acá tengo que poner más el sueldo de julio, que es de 186, por 3 porque son agosto y septiembre. Y acá tengo lo mismo, porque los sueldos no cambiaron y valen para todo el semestre igual. Y acá son enero y febrero y marzo, que son los sueldos que van a estar vigentes en enero, que son de 199 por 3. Y en abril, mayo y junio va a ser igual que el mes siguiente, que el trimestre anterior. Si hubiera cambio de sueldo en salarios en algún momento, yo tendría que poner, por ejemplo, un valor de un mes y otro valor de otro mes. Acá están las cargas sociales, entonces acá ¿qué pondría? Este valor de arriba por el valor de las cargas sociales, que lo tengo acá, pero para dejarlo fijo, porque esta celda de arriba va a estar cambiando, pero la de abajo no, pongo F4 y esa celda me queda fija y ahora que la fijé, la corro para el costado. ¿Se acuerdan por qué estos campos los hemos pintado de verde? Porque estos tienen un comportamiento de pago a mes vencido. Entonces, cuando yo los vaya a distribuir en el pago, tengo que pensar que de estos los sueldos se pagan a mes vencido. Entonces, en el trimestre voy a pagar dos. Sin embargo, el aguinaldo lo pago en el mes que corresponde. Y tengo un aguinaldo en diciembre y en junio. ¿Y cómo es la fórmula del aguinaldo? Es los sueldos, pues acá pongo los sueldos de junio, que es 175, más 5 meses de este valor, que es el de julio, dividido 12. ¿Y cuánto es el segundo, el primer aguinaldo del año que viene a ser como el segundo aguinaldo nuestro? Entonces ponemos acá más, y va a ser diciembre, que vale 186.000, más 5 meses de 199 por 5. Y esto dividido 12. Y los aportes de los aguinaldos son sin FONASA. Entonces lo tengo acá. Y esto lo tengo acá. ¿Qué me dice el esqueleto de cosas? Me falta el salario ocasional. La letra dice que se pagan en enero y el sueldo de enero son 199. Son 30 días, pero se van a salir de licencia 20. Entonces divido 30 por 20 por, paréntesis, uno menos los aportes personales, perdón, uno menos los aportes personales. Entonces, el total de cargas y remuneraciones son, acá abajo vieron que cuando pinto cuatro, me paro arriba de cuatro celdas, me la suma automáticamente. Me dice, son casi 3 millones de pesos. Entonces, el saldo anterior de lo que pagaría en el trimestre anterior va a salir de la letra de, ¿dónde tengo acá? Acá, la letra del ejercicio.
Entonces acá tengo que venir a la letra y me dicen que en el estado de situación patrimonial, en el pasivo, tengo 175.000 de sueldos y 25.070 de cargas sociales. Entonces, en mi ejercicio, acá digo, más 175.000 más 25.070. Y en los pagos del trimestre, ¿qué voy a hacer? Pongo un más, paréntesis y digo, lo que está en verde lo voy a pagar a mes vencido. Entonces esto lo divido entre 3 y lo multiplico por 2. Y después, lo que está en azul, lo voy a pagar en el mismo mes. Entonces, esto, más esto y más esto. ¿Por qué lo hago así? Porque pensándolo así, lo puedo correr para el costado y me va a estar calculándolo automáticamente. Porque miren acá, me paro con F2 y me dice, los dos de arriba dividido 3 por 2. Y después me pone más C48 más C49 más C50. Es decir, que de los 559.000 y los 80.000 me lo divide entre 3 y me lo multiplica por 2 porque voy a pagar 2 de los 3 meses que están ahí. Sin embargo, me trae los 92.000 y los 8.000 del aguinaldo al mes correcto. Y acá en el mes anterior tengo que pensar lo que se devengó en el mes anterior, en el trimestre anterior, y no pagué, lo voy a pagar en el siguiente, porque siempre se pagan a mes vencido. Entonces, ahí tengo el valor de un sueldo con aportes ya ajustados. Sumo los dos valores y esto es lo que llevo a mi planilla de flujo de caja. Entonces vengo acá y en remuneraciones, yo ya lo había cargado, pero lo volvemos a cargar, traemos este valor. Y esto es lo que corremos. Entonces, como decíamos la otra vuelta, para irnos corrigiendo, de los 16 millones, de los 24 millones que teníamos de ingreso en el año, ya vamos gastando 16 y medio. ¿Qué nos falta pagar? Las deudas financieras y los acreedores fiscales. Entonces, vamos a ir a la letra, a ver la letra que me cuenta sobre estos rubros. Y nos dice, la empresa estima comprar al inicio del segundo trimestre una nueva máquina cuyo valor es de 1,5 millones masiva a la tasa básica, es decir, al 22%. Y su forma de pago será del 25% contado y el saldo en 4 cuotas iguales, semestrales y consecutivas, con el interés del 35% efectivo anual, pagadero junto con cada cuota. Vieron que hay dos formas de calcular un préstamo. Una es el método alemán y otro en el método francés. Y yo, vieron que en una hojita en el Excel que les mandé, que muestra un poco eso. ¿Lo habían visto esto? Sí, yo lo había visto, pero no sabía qué era. Bien. El valor de la cuota es lo que está en celeste. En un francés, todas las cuotas son iguales. ¿Vieron acá el área? Yo voy a pagar un préstamo y lo voy a pagar en 4 cuotas. Entonces, las cuotas son iguales, pero cada cuota tiene un componente de interés distinto que de capital. En el caso de lo que estamos mostrando acá, la fórmula nos muestra que en la cuota 1, más de la mitad de la cuota son intereses, y si miramos en la última cuota, este pedacito son intereses. Sin embargo, para el cliente siempre pagó la misma cuota. Esto es para gráficamente entender. Por eso cuando uno pagó la primera cuota, ¿no? Y quiere o 2 cuotas de un préstamo y dice, vengo a cancelarlo porque
ya pagué tanto, ¿no? Sí, pero miren cuánto pagué de capital cuando pagué las dos primeras cuotas. Estos dos, la mayoría es lo que me queda, ¿no? ¿Se entiende esto? Porque a veces uno cree que como pagó todo esto, o sea, si sumo el área verde, es el capital. Sin embargo, acá hay 35% de tasa en pesos que va a hacer que cuando yo vaya a cancelar tenga que pagar. A diferencia de un préstamo alemán, que el alemán se establece como que todas las cuotas de capital son iguales. Acá lo que es igual es el capital. ¿Vieron el área verde? La Sí, amortización de capital es siempre la misma. Y como pago interés sobre saldos, voy pagando cada vez menos, porque como ya pagué esta parte verde, cuando vengo a calcular acá los saldos, tengo esto, esto y esto, entonces pago menos intereses, porque esto ya no lo debo. Entonces acá pago menos intereses. Cuando vengo a pagar esta cuota, pago menos intereses porque ahora debo solo esto y esto. Estas dos primeras cuotas de capital, estas dos áreas verdes ya las pagué, entonces estoy pagando solamente este poquitito. Y en la última cuota pago solamente esto porque debo solo esto de capital. Esto para entender que yo acá en los flujos le estoy pidiendo la misma plata al mes uno o al trimestre 2 al trimestre 3 o al trimestre 4 o a la cuota que sean, todas las cuotas son iguales. Entonces, ¿cuál es la lógica de pedir un francés? Que yo sé si yo puedo pagar en la primera cuota, le voy a pagar siempre porque acuérdense que los flujos se van ajustando hacia arriba. Sin embargo, acá yo tendría que pensar que si puedo pagar la primera cuota, las demás van a ser más fáciles porque van a ir achicándose. La más exigente va a ser la primera cuota. ¿Y esto por qué lo muestro? Porque hay veces que hay préstamos que hasta lo podemos fijar en alemán, pero variable, donde se establezca, imagínense acá, un área así, donde yo pudiera fijar en cada mes lo que quiero pagar en función de los ingresos que tengo y que en función de lo que de eso estuviera pagando intereses. Entonces, hay veces que las empresas podrían llegar a pagar intereses de esta manera. Lo pongo así para que se vea visualmente. En realidad, lo que fijé fue que las amortizaciones fueran variables. Entonces, hay veces de línea que son así. Yo puedo pagar el préstamo a lo largo del periodo y lo que hay es establecido un mínimo de tanta plata mínima por mes. Entonces, yo en cada cuota tengo que pagar por lo menos el 10%. Entonces, muchas veces esto pasa con el agro. Este, me puse un préstamo de los invernaderos y yo sé que 2 años me puede llegar a ir mal con la producción porque pasan cosas climáticas. Entonces, me comprometí a que cada año voy a pagar como mínimo un porcentaje. Entonces, esto podría ser que cada cuota tenga un componente distinto de capital y ese sería el caso de lo que fue. Imagínense que estuviéramos pagando acá eso, porque entonces lo interesante de esto es que yo acá estoy acompañando los flujos de la empresa. Cuando tengo más, pago más, cuando tengo menos, pago menos, y yo estoy cumpliendo siempre con los compromisos. Entonces, ¿por qué lo muestro? Porque acá no hay manera de negociar. Si yo no tengo la plata, no voy a poder hacer nada. En los alemanes, cuando vamos a endeudarnos, cuando vamos a gestionar un préstamo en el banco, podría decir, ¿y no tenés alguna línea donde tenga pagos mínimos y yo, según, capaz que lo podemos tener, en un proyecto que no sabemos? ¿Y esto por qué lo planteo? Porque nosotros tenemos que ser como un sastre de la empresa. Deberíamos vestir a la empresa con un préstamo que podamos pagar. Entonces, yo todavía no sé los flujos de fondos de la empresa. Entonces, esta maquinaria que vamos a comprar, acá la letra ya me dice
que va a ser un préstamo del estilo francés, porque me dice que son 4 cuotas iguales y consecutivas, todas iguales. Entonces, lo primero que tengo que empezar acá es lo que me dice la letra, en qué trimestre se va a comprar. Entonces la letra me dice que las inversiones se van a realizar al inicio del segundo trimestre. Entonces, para mí es como el 1 de abril. Entonces venimos a nuestra hoja de flujo y acá en el segundo, estamos acá, ¿no? En el segundo trimestre, compra de la maquinaria 1,5 millones. El IVA de esta compra va a ser de 330.000. Y el valor total de la máquina que tengo que pagar es de 1.830.000. Ya no me olvido, y esto lo pongo para liquidar el IVA. ¿Se acuerdan que lo estábamos marcando estos, no? Esto lo estábamos poniendo, creo que en amarillo. A ver. No, en este fondo naranjita. Vamos a ser consecuentes y poner. Me dice que pago el 25% contado. Entonces esto por más 0,25 por. Entonces yo voy a pagar 457.500 contado. Y el saldo a financiar va a ser lo que vale la máquina menos lo que no pago contado. 1.372.500. Y este debería ser el valor. Este debería ser el valor. ¿Ustedes también lo tenían cargado eso ya? Borren para pensarlo. Bueno, esto borren así, no les queda hecho. La letra me dice que la tasa es del 35%. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, como las cuotas son semestrales, tendría que llevar la fórmula a semestral. Entonces, la tasa sería, paréntesis, 1 más 35% alt 94, 0,2, 0,5, porque es 6 meses. Y la tasa la tengo en anual y la tengo que llevar a 6 meses. Y acá viene el gran secreto que es menos 1, porque tengo que volver a poner tasa. Si yo no pongo el 1, me queda como coeficiente, miren. Le borro el menos 1 y me quedaría que la tasa es el 116. Esto pasa muy común, como arriba no lo sacamos, nos olvidamos y la tasa me queda así. Si yo estuviera trabajando con decimales, no cambian nada. Yo esto acá me tendría que quedar así. Y se acuerdan que la manera de verificar, que más o menos lo hicimos bien, tiene que dar un poquito menos que la mitad. Acá tengo 35, debería darme 17,5. Bueno, me da un poquito por debajo. Está perfecto. La letra, ¿cuántas cuotas me dice que lo paga? En 4, profe. 4 cuotas. 4 cuotas. Bien, entonces, en cantidad de cuotas pongo 4. Vieron que puse el valor del préstamo, la tasa semestral y la cantidad de cuotas. Hay una fórmula de las que vienen en Excel que se llama pago, que lo que está haciendo es transformar como si fuera un flujo, por eso van a ver que el valor me lo pone en negativo. Entonces, la solución es poner menos pago para que cuando yo vaya a utilizar ese valor, no lo utilice mal. Cuando pongo el paréntesis, miren lo que pasa. Abajo me dice, para que no me pierda, primero tenés que poner la tasa. La tasa es 16%. Y después me dice, poné punto y coma. Perfecto. Ahora te dice, número de periodos. Son 4. Ahora poné punto y coma. Ahora poné el valor actual. El valor actual es 1.372. Y después, si yo pusiera punto y coma, me dice, poné BF
o pone que sería el valor futuro. Como no tenemos nada, no ponemos nada, que sería saber si se paga al principio o al final. Entonces, en el francés, este valor 492.354, esperen que a mí me está diciendo que el área verde de cada cuota va a ser 492.354. 492.354. 492.354 y 492.354. No me está calculando ahora cuánto es de interés y cuánto es de capital. Y yo no necesito, no, porque como estoy trabajando con cabeza de plata de bolsillo, yo lo único que tengo que saber es cuánta plata se va. Pero se entiende que acá hay un componente en las cuatro cuotas. Imaginemos que acaban las cuatro cuotas. Cuota 1, cuota 2, cuota 3, cuota 4. Y yo tengo la cuota, tengo capital, amortización de capital y tengo intereses. Y vamos a ponerlo al revés. La cuota vamos a ponerlo abajo, porque yo ya sé que esto me tiene que dar 492.354, ¿no? Es esto el valor de acá. Entonces, para calcular esto, lo primero que tenemos que pensar es, ¿cuál es el saldo de lo que debo para calcular cuánto tengo de interés? Esto no está en la solución, porque lo estamos viendo acá en clase, esto de la cuota de costo. Entonces, cuando empieza el préstamo, ¿cuánto debo? Lo que acabo de pedir de plata. ¿Y cuánto tendría de interés? Entonces sería el saldo anterior que debo por la tasa del semestre. Entonces, ¿cuánto sería de interés? De interés? Serían 1,372. ¿Y cuánto es de cuota? Entonces, de capital sería lo que va de capital, que voy a recibir en pago 492. Sin embargo, a capital voy a aplicar la diferencia de lo que no es interés. Entonces, este es el componente de la primera cuota. En la segunda cuota, ya no debo 1,372.500. ¿Cuánto debo? 1,372 menos lo que pagué de capital. Me va a quedar en 1.100.000. ¿Y cuánto debo de interés ahí? Voy a pagar de interés en la segunda cuota. Este valor por la tasa del semestre. Esperen que voy a poner en todos el formato este. Me agrega este cosa. Y las cuotas ya sé que son todas iguales. O sea que en esto, yo ya sé que son cuatro cuotas iguales porque me lo calculó la fórmula. Acá estamos verificando que la fórmula funciona bien. Entonces, ¿acá cuánto voy a tener de capital? Pagué de cuota esto y de intereses es esto. Entonces, la diferencia va a ser de capital. 313. Entonces, al llegar el momento de la cuota 3, el capital que yo voy a calcular la cuota va a ser sobre 788. ¿Y cuánto va a ser de interés en la tercera cuota? Este valor por la tasa del 16%. Perdón que acá me equivoqué. Este valor por la tasa del 16%. Había puesto menos. ¿Vieron cómo el interés va achicándose? 222, 178, 127. Sí. ¿Y acá cuánto va a ser de capital en la última cuota? 492 menos lo que pago de intereses. ¿Cuánto va a ser de capital en esta cuota? Más lo que debía capital menos el capital que pagué en la última cuota. 423.750. En esta celda que yo todavía no llené, si no me da 423.750, hicimos todo mal. ¿Se entiende? Porque yo Sí, tengo que porque tener, tiene que dar cero. me tiene que dar cero. Entonces acá vengo 423 por 750 por los 16
y me da 698, 68.603, más la cuota menos el interés que pagué y me da 423.750.081. ¿No les parece que es perfecta la matemática? Sí. Entonces, para entender, esta fórmula que me la ahorra acá Excel, yo ya no tengo por qué hacer esto. A mí me alcanza con el valor de la cuota porque yo tengo cabeza de bolsillo, pero para que entiendan que esto está bien calculado y que ya el sábado valió la pena. Ya aprendimos esto. Entonces, en el pago de cuotas, ¿cada cuánto cuotas pago? Las cuotas son semestrales. Y si esto era a principio del segundo trimestre y supusimos que esto era abril, ¿cuándo voy a pagarla? Perdón, ¿a principio de abril decía la letra? No, el segundo semestre decía. El segundo semestre era octubre, Segundo perdón. semestre. Sí, sí, Segundo pero tri- la ubiqué Segundo bien, trimestre. pero decía abril y en realidad lo ubiqué bien, pero lo dije mal. Está perfecto. El comienzo del segundo trimestre es octubre. Estamos acá. Si hubiera sido abril, lo tenemos que haber puesto acá. Entonces ahora tenemos que ver cuándo pagamos las cuotas. Como acá lo hicimos el 1 de octubre, la primera cuota cae en abril. Entonces, acá vengo y me traigo una cuota y la marco ahí. Entonces, en mi flujo de pago de maquinaria tengo esto por el pago contado y esto por el pago de la primera cuota. Y esto es lo que voy a llevar al presupuesto de flujo de caja. Y lo estábamos marcando con este colorcito. Lo vamos a repetir, este colorcito. Y esto es el pago de la maquinaria. Entonces, tengo la hoja de flujo y me dice, compra de maquinaria y miren esto. Traigo el valor del primer trimestre. ¿Vieron que está en cero? No estoy trayendo este valor. Estoy trayendo este valor. Y esto lo corro y me queda en el segundo trimestre y en el cuarto trimestre. ¿Qué suelen pasar a equivocarse? Que vienen acá y agarran el primer valor. ¿Se dan cuenta? Y miren lo que me pasa. Me traje flujo de caja. Esto es lo correcto. ¿Hasta acá está bien? Sí, Bien. profe. Sí, profe. Acá, solo para que quedaran bien los valores, podríamos traer cada uno de estos valores que calculamos acá de los préstamos, que acá sería de interés 222, acá sería 178, acá sería 127 y acá serían los 68. Y en las áreas verdes iría la diferencia, ¿no? Iría este valor menos este valor. Pero para que nos quede visualmente lo que vimos teóricamente para que nos quede conocimiento. Lo que podríamos hacer sería, como complemento de aplicación, ¿cómo hubiera sido este mismo préstamo si lo hubiéramos hecho alemán? Entonces acá lo que vamos a hacer es este préstamo acá. Profe, ¿cuáles son los alemanes acá en Uruguay? No, es que no te dicen ¿O es alemán. la forma? Ah, No, es como estaba pintado hoy de antes. Es como estaba acá. Son
préstamos donde las cuotas de capital son todas iguales, que muchas veces es el endeudamiento de las empresas. La empresa compra un camión o compra una maquinaria y te lo pagan 4 veces. Y la empresa lo que hace es generar una línea y ponerle que hubiera pedido $40.000 y te pago $10.000 por mes, por las cuotas cada 10 meses, cada 6 meses, y te voy pagando los intereses. Y como pude pagar, lo que hacen es como eso, ¿no? Se endeudan distinto. Este sería Pero lo como... que digo es, ¿todos los bancos hacen las dos formas o hay algunos que solamente hacen el francés? No, esto es que uno vaya y se siente a conversarlo, Mm, porque en realidad todo está medible. Uno a veces, lo que les quiero decir es que hay veces que me dicen, no, nosotros tenemos una línea de sobregiro de $10.000, no sé cuánto lo otro. Está, entonces uno lo que está haciendo es, y pagamos intereses cada 90 días. Entonces, o a fin de mes pagamos los intereses. Entonces a veces el sobregiro es esto, es una plata fija que estamos pagando y estamos pagando siempre el interés de un mes sobre esa plata. Está, ahí no hay cálculo de cuota. Esto responde a una fórmula de un capital que tiene un vencimiento y tiene una cadencia. Cuando pasa un préstamo así, supongamos que son los mismos. Yo lo que les decía hoy era como para calcularlo y poderlo comparar, ponemos uno arriba de otro. Acá el saldo va a ser el mismo capital, ¿no? Y lo único que sé acá es que las cuotas van a ser iguales de capital, entonces va a ser esto dividido 4 y el capital en los 4 pagos van a ser iguales. Es lo único que sé. ¿Se entiende? Entonces, el valor de la cuota acá va a ser el cálculo, el campo maravilla, así como antes el campo que me sorprendía era este valor, ahora el campo maravilla va a ser este valor, que va a ser la suma, cuando lo calcule, la suma de esto para que me quede dando ese capital. Entonces, ¿acá qué hago? Lo mismo que hacía hoy, es el capital, el interés sobre el capital. Eso no cambia, esa es la fórmula. Entonces, la cuota, ¿qué va a ser? El interés más lo que pagué. Ahora acá debo esto. Entonces, voy calculando el interés sobre saldo. Siempre la tasa es la misma, ¿se dieron cuenta? Ahora, miren esto. ¿Cuánto pagué acá de capital? 1,372. ¿Cuánto pagué acá de intereses? 555. O sea que la máquina, acá, la parte financiada me salió 2.261.000. Miren esto. Acá cuánto pagué de capital, lo mismo. ¿Y cuánto pagué de intereses? más. Me pagué más. Pagué todo esto. Al ser la distribución distinta es más interés. Como la amortización. Ahí va a depender de, claro, de la empresa. Capaz que Pero la se dan cuenta empresa que yo prefiere pagar acá, más, sí. acá pagué siempre más de capital. Y la cuota primera pagué más plata. Entonces, si pago más plata, voy a pagar más de capital. En realidad, la cuota siempre que va haciendo capital e interés. Si yo acá hubiera puesto, miren, acá hubiera puesto esta amortización de capital, me cambia todo y cambiaría la fórmula. No lo puedo hacer eso, pero si hubiera seguido haciendo ajustando, me hubiera dado menos. Entonces, el capital lo pagamos en los dos préstamos. ¿Qué cambia? Que acá pago menos intereses, pero para, esto está mal. Esto, más esto, más esto, más esto, más esto.
Ah, no, mire, más esto, más esto. Ahí está, 1,928. No, estaba sumando mal. Vieron que me sale más barato el alemán. Ahora sí da bien. ¿La diferencia cuál es? Estos intereses que estoy pagando de más en el francés. La diferencia son estos 41.000 pesos. Ahora, si yo hago los flujos de caja y la empresa puede pagarlo de esta manera, yo le estoy ahorrando acá a la empresa $1.000. ¿Se dan cuenta? Si tengo la plata, fíjense la diferencia. Esta cuota es casi igual y estas dos ya son más chicas. Entonces, si puedo pagar la primera cuota porque tengo mejores flujos, iría a este porque la verdad genera un ahorro para la empresa de $1.000. ¿Cuesta vender $1.000? Cuesta. Estos $1.000 podría significar el ahorro de un sueldo yo repito siempre, yo lo pienso como mis honorarios. Le digo, mirá, vamos por un alemán y ahí tengo mis honorarios. ¿Se entiende? Sí, Bien. Vieron que la inteligencia artificial no creo que sea capaz de decirle, endeudate de tal manera o de tal manera. Sería mágico porque le muestra cómo se generan los préstamos y punto. Bueno, la idea es un poquito ir viendo cómo vamos generando esta información y cómo vamos analizándolo. Entonces, en nuestro análisis 343.125 sería 343.145 sería siempre el capital. Acá los intereses irían de 555 a 222 en en el trescientos primer. cuarenta y tres 125, profe. 125, ya lo cambio. 343, 125. Y esto es más que nada para que nos quede registro visual de lo que acabamos con el primer préstamo, ¿no? Y la cuota siempre sería la suma de ambos. Bueno, ahí nos queda como redondito la parte de esto de ver un préstamo. Si en el parcial o en cualquier ejercicio ustedes tienen la duda si el préstamo que están hablando la letra es francés o alemán, me lo preguntan. No hay, o sea, yo no quiero que tengan una trampa en algún coso. Por lo general, van a ver esto, que cuando yo les planteo un cuadro así, van a ver que tiene, o cuando le planteo el dato así, que ya le estoy avisando que es francés, porque por algo le estoy dando, o sea, el alemán no se calcula así, el alemán solo se puede calcular de esta manera. Tengo que hacer el cuadrito este, ¿se entiende? Sí. Lo tengo que hacer como a detalle. Y así sería el francés. Lo pinto de vuelta en verdecito. Así tenés la cuota siempre igual. Porque ya tengo el valor de la cuota. Lo que tengo que hacer el cuadro en los dos es para saber cuánto es de una cosa y la otra.
Cuando planteo el alemán es porque ya sé que lo que me estoy necesitando es otra cosa. Vamos a ir a la letra para seguir. Al mismo tiempo, se proyecta vender una máquina que había sido adquirida en el año 2007-2008, cuyo costo revaluado es de 310.000 y se estima que se venderá en el tercer trimestre y el precio de venta contado será de 250.000 IVA incluido. Entonces, vengo para acá y tengo que en el tercer trimestre me va a entrar 250.000 de venta de la maquinaria. ¿Y qué necesito yo saber? Esto iba incluido, decía, ¿no? 250.000 iba incluido. 250.000 iba incluido. Entonces, la plata en la caja me va a entrar por este valor. O sea que acá, repito, la celda esta de 250.000. ¿Qué me falta acá? Calcular el IVA por la venta de la máquina. ¿Cómo calculo el IVA acá? A ver quién me dice. Dividís el importe entre 1,22. Bien. Y ahora por 0,22. Bien. Me da 45.082. Y esto va a la liquidación del IVA. Entonces, ahora al flujo de caja tengo que traerme la venta de la maquinaria. Más, acuérdense que traigo el primer mes, el primer trimestre, perdón. Y esto es lo que traigo para el costado. Y ahí está la entrada de la plata por como el esqueleto no tiene trampa, puedo hacer esto. O sea, no es que yo le estoy pidiendo que hay algún rubro escondido que no va a estar, entonces ya puedo saber que después cuando venga a poner acá cuál es el flujo neto, ¿cuál va a ser el flujo neto? Lo que me entró menos lo que salió, más los ingresos extraordinarios, menos los egresos extraordinarios que están acá. Entonces, este es el flujo neto de cada trimestre. Ya lo voy calculando y ya me va apareciendo acá la plata que me va quedando de lo que fue pasando en cada trimestre. ¿Se acuerdan que acá al principio tenía los saldos iniciales? Entonces, el stock inicial lo tengo en amarillo. El stock de flujo de caja lo voy a tener acá en amarillo. El flujo primario, ¿qué va a ser? Esto que tenía más el flujo primario, el total del flujo neto. Esta es la plata que voy teniendo total de caja. ¿Qué me falta? Actualizar este valor de acá con el saldo final. El saldo final después se va a transformar en saldo inicial. Entonces, después que termine, voy a poder ir haciendo. Entonces, como para ir dejando perfilado esto de los subtotales a nivel de la letra. Sigo y me dice presupuesto financiero. Los préstamos bancarios responden a un crédito corriente otorgado el 30 de abril del 2015, pagadero en cuotas trimestrales con un interés del 35%, efectivo anual, pagadero también trimestral junto a cada cuota. Las deudas de largo plazo corresponden a bla, 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 bla. O sea que tengo que ir al pasivo y encontrar que las deudas de
corrientes, o sea, un crédito corriente es de corto plazo, pasivo corriente, me lo dieron el 30 de abril al 35%. Entonces vengo acá al pasivo y tengo que el préstamo bancario es de 1,450,500 y tengo a largo plazo otro de 2,512,875. Bien, entonces voy a venir a mi hoja de cálculo y tengo acá el préstamo bancario. Fue otorgado el 30 de abril por 1,450,500. Y la amortización trimestral me dicen que son, me habla de un alemán. Vieron que no tengo el formato acá para el cálculo como en el otro. Acá ya me está hablando de un francés, porque tengo, miren, todos los campos para hallar un francés. Y acá tengo todos los datos para hallar un alemán. Entonces, ¿cuál es el capital? 1,450,500. ¿Cuál es la tasa? El 35%. Entonces, la tasa ya la había hallado, pero igual la vamos a volver a hallar porque es de vuelta al 35%, pero ahora es trimestral. Entonces, no me sirve el cálculo que tengo hecho. Tengo que poner 1 más 35% elevado a la 0,25 menos 1. Entonces, los intereses y la amortización el monto de la cuota va a ser los intereses más el capital. Y se acabó el 30 de abril. La primera cuota va a vencer el 30 de julio del 2015. La otra cuota va a vencer el 31 de octubre del 2015. La otra cuota, perdón, 31 de octubre del 2015. La otra cuota va a vencer el 31 de enero del 2016. Y la otra cuota va a vencer el 30 de abril del 2016. Ahí tengo los vencimientos. 1 más 35 y como es trimestral es a la 1 menos 1. Bueno, ¿quién me dice el capital de la segunda cuota? Es 1.450.500 menos, ¿qué le resto? Los 362, ¿no? Exacto. Menos 362, que fue lo que pagué de capital. Y acá son todas las cuotas iguales. Yo acá lo fui haciendo de a uno, pero miren que esto, la tasa siempre es la misma en el préstamo, entonces acá, como ya, acá miren, referencié el anterior sobre lo anterior, esto lo puedo correr para abajo, esto lo puedo correr para abajo, y esto lo puedo correr para abajo. ¿Qué corroboro? Que el saldo final, o sea, que esto y esto me aseguren que yo pague todo el préstamo. Y esto va a ser en todos los préstamos, sea alemán o sea francés, el capital en la última cuota tiene que ser el valor de la cuota. Y si lo pensamos en trimestre, esto es trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Que hay una cuota por trimestre.
Entonces, como estoy pensando en cabeza de caja, yo acá podría poner que todas las cuotas son iguales. Y podría ir trayendo así los intereses de cada cosa, pero en realidad, como ya hice el cuadro de apoyo, yo acá digo, traigo el valor de lo que voy a pagar en cada trimestre y no me complico. Entonces, el primer trimestre traigo N68, acá traigo más N69, acá traigo más N70 y acá traigo más N71. Profe, ¿separan la celda del 1, 4, 50, 500? Lo cargué manual. Ah, eso estoy viendo, me quedé colgada en eso de dónde fue que salió. De acá, Y el estado de cuenta. del Ah, pasivo. está, bien. Entonces, en mi hoja de flujo de caja, deudas financieras más, y acá, ahora vamos a ver, solo vamos a agarrar de acá, para la memoria, el valor del saldo de largo plazo del pasivo. Dice, deuda de largo plazo, 2.512.875. Y vamos a ver qué nos dice la letra de este préstamo de largo plazo. Vamos al capítulo de inversiones y me dice, las deudas de largo plazo corresponden a un crédito constituido en dólares, el cual se otorgó el 30 de diciembre del 2014 a 3 años, pagadero en cuotas iguales semestrales y consecutivas, a un interés incluido del 9% en moneda extranjera. El tipo de cambio del 30 a 12 era 24.365. La cuota que venció el 30 de junio no se pagó. ¿Se acuerdan que hoy estamos 1 de julio? Entonces, hay una cuota que la voy a considerar en el primer trimestre, aunque no hubiera tocado en el primer trimestre porque tengo que ver el valor. Entonces, primera cosa que tengo que hacer diferente. El préstamo está dado en dólares. Entonces, tengo que llevar para calcular el préstamo todos los valores a dólares. Entonces me dice que el tipo de cambio era 24,3685. O sea que en dólares me prestaron 103.119,81. La tasa es del 9%, pero es anual. Yo esta tasa la tengo que llevar a semestral. Entonces esto es elevado a la 0,5 y menos 1. Y fíjense que me da casi como 4,5, está perfecto. Me dicen que son a 3 años, cuotas semestrales, son 6 cuotas. Y acá, como yo les digo, para no equivocarse, no pongo pago, pongo menos pago, porque es un francés, y me va a ayudar la formulita abajo a ver en qué orden tengo que poner. La tasa es H77. Los periodos, que son las cuotas, son 6. Y el valor, tengo que poner el de dólares, porque la tasa es en dólares. Entonces, cada cuota va a valer 19.930,21 dólares. Pero yo estoy haciendo un flujo en pesos. Entonces, acá lo que necesito es ver cuál va a ser el tipo de cambio que va a estar aplicándose en la cuota de junio, que la voy a pagar el 1 de julio. Entonces acá, fíjense lo que me decía la letra. Voy a ir arriba al balance.
La reexpresión de la moneda extranjera se encuentra realizada a conversión de tipo de cambio de cierre de 27,7. Es decir, el 30 de junio el tipo de cambio era 27,7. Y después, al final, en la hoja 4, me dice que se estima que el valor del dólar tendrá un incremento del 11% para el semestre, en el semestre para el 2015, y que en el año 2016, en el año, no va a superar el 20%. Entonces, ¿cuál es el tipo de cambio para la primera cuota, que es la que va a quedar impaga, que tuvimos que pagar? 27,07 porque la voy a pagar el 1 de julio. Entonces es el valor de la cuota, no a 24,36 como cuando me endeudé, sino al valor de cuánto está el dólar el 31 de junio. O sea que la primera cuota, perdón, este viene para acá. El valor de la cuota es de 539. Incremento. ¿Cuánto se incrementa el dólar en el segundo semestre? Me dice que el 11%. Entonces, es este valor por 1,11. Y ahí tengo el tipo de cambio. Tan fácil como es. Entonces, acá son los 539, perdón, estos dólares por 30. Ya la cuota pasó de 539 a 598. En el primer trimestre no puse nada, porque no hay cuota, porque como pago cada 6 meses, debería pagar, esta cuota la tenía que haber pagado en junio, me salteo diciembre, me salteo junio. ¿Por qué tengo 2 trimestres juntos? Porque esta cuota la estoy pagando el primer día de julio porque no la pagué en el mes anterior. Y acá me dice que el incremento va a ser del 20% en el año 2016. Entonces acá el tipo de cambio es el anterior por 1 más 20% elevado a la 0,5. Y ahí tengo, ¿El 20 sale de donde dice la devaluación no superará el 20? sí, ¿Y el 27,07 primero de dónde es que sale? después que está el balance, en la hoja 2, me dice que los valores que están en dólares en el Ahí está. Yo estaba 27. leyendo abajo y no lo veía. No, no, que el tipo de cambio de cierre del 30 de junio es 27,07. Entonces acá esta cuota va a ser los 19.930 dólares por los 32,92. Entonces, miren la diferencia entre una cuota y la otra. De 539 a 656. Entonces, la compra del pago de las cuotas de largo plazo es este flujo que acabamos de calcular acá de las cuotas en dólares. Y esto va al presupuesto de flujo de caja y esto al presupuesto de flujo de caja. Y en mi hoja de flujo de caja ahora voy a tener las deudas de largo plazo. Miren, de los 24 millones ya nos comimos 20. Y acá, miren, me está diciendo que el flujo ya sin considerar lo que tengo que pagar acá ya me va a faltar 42.000 pesos. ¿Vieron? Acá me sobra 1 millón. Acá
me están sobrando 70. Y acá me están sobrando 2.181.000. Bueno, si les parece, dejamos por acá y en la clase que viene vamos a intentar hacer todo el ejercicio de cero, pero así, y cerramos. Entonces cerramos el ejercicio e intentamos hacerlo todo de una. Bien. ¿Les parece? Profe, ¿usted se anima a mandar este? Que yo me No, quedé en lo último. no lo voy a mandar. Bueno, también lo voy a mandar. O sea, mal. Por todas las chicas. No sé si está Agus hoy. Ah, sí, está Agustín. Por todos los que Bueno, ahí. madrugamos hoy. Bueno, ahí va. Gracias, profe. Bueno, la verdad, vieron que lo vamos haciendo despacito, le vamos buscando en la mano, que le agarran la mano, pero aprende cuando ustedes lo hacen. Yo, Sí. que me lo vean hacer a mí, está bueno, pero no, no es lo importante. Esperen que vamos a pasar la lista. Natalia estaba, ¿no? Presente. Manuela estaba por ahí. Acá. Alfonsina la vi. Paola Costa, Presente, profe. Lucía Hernández la vi. Presente. Patricia Ibáñez, Presente, profe. Neidí Jaime, Lucía Lima, Tatiana, Presente. Agustín, Presente. Jorge Luis, paso más lista en honor a ustedes que la exigencia que le encontraría pasar lista. Gonzalo Ricci, hay que estar acá un sábado, ¿no? María Valentina Rodríguez. Bien, no queda nadie por... Bueno, un gusto. Nos vemos el martes, Hasta luego, cerramos el profe. curso y bueno, se está demorando que conozcan a Leticia. Van a aprender mucho más con ella. Acuérdense lo de traer temas, consultas, problemas. ¿Vieron esto del préstamo y todo lo que surgió hoy? Es mucho más interesante salir a buscar, no sé, si tienen contacto con algún banco o entran a un banco y decir, si yo soy una empresa y levanto, ¿qué tipo de préstamo podemos utilizar? ¿Podemos utilizar amortizaciones fijas o solo tenés amortizaciones tipo cuotas fijas? Y ahí uno empieza a hablar. O se tiene un ejecutivo de cuenta de la empresa. Está bueno. Bueno, Bueno, profe. Hasta Bueno, luego. profe, muchas gracias. Buen fin de, chao. Buen fin de- chao. Gracias. Buen Hasta fin de- luego.